En la siguiente lección vamos a ver el tema del análisis de datos con Excel. En muchos casos, algunas personas creen que Excel simplemente sirve para sumar, caso ejemplo del lado izquierdo. Incluso tenemos el recuadrito del lado derecho donde hacemos sumas de diferentes hojas. Pues bien, recordemos que el análisis de datos es resaltar información útil, lo cual nos va a permitir crear conclusiones y va a servir para el apoyo de decisiones. Excel fue creado básicamente para poder analizar datos. Si nos fijamos, la configuración no es la de una calculadora normal, sino es una tabla. Es decir, lo que vemos en Excel es una hoja o varias hojas, como es el caso ejemplo del lado derecho, con filas y columnas, lo cual divide la hoja en celdas, y esto es una visión normal de Excel, pero que le podemos sacar el máximo provecho, que es lo que vamos a hacer en este momento con la clase del día de hoy. Bien, vamos a partir de la tabla de datos que ya habíamos utilizado semanas atrás. Tabla de datos o hoja de datos. Recuerden que cuando utilizamos Excel como herramienta para el análisis de datos, se supone que nos han compartido la información de una base de datos en general, o hemos importado los datos, o incluso nosotros hemos llegado a crear estos datos, pero hay algunos que hay que limpiar. Y lo importante de la data es que la data tiene que estar limpia. Por ejemplo, vean que aquí hay detalles de espacios en blanco que yo me debiera de cuestionar qué pasa con esos espacios en blanco. E incluso vean que hay una fila completa que está en blanco, que también me debería cuestionar qué es lo que pasa ahí. Por ejemplo, si yo selecciono provincias y me vengo a provincias, veo que hay mucho San José, pero también está el detalle de las filas vacías. ¿Qué pasa con esas filas vacías, verdad? Vean que acá incluso hay una fila vacía con empresa de embarque. Bueno, ¿qué es lo que vamos a hacer? En primera instancia voy a mencionarles que hay una forma de eliminar esas filas vacías, y lo que vamos a hacer es seleccionar toda la tabla y vamos a venirnos acá donde dice busca y seleccionar e ir a especial. En ir a especial me da la opción de darme cuenta qué posibilidades tengo yo de seleccionar notas, constantes, celdas en blanco, región actual, matriz actual, objetos. Vamos a seleccionar por ahora o darle check a celdas en blanco y le damos a aceptar, y él viene y automáticamente, ojo, me muestra todas aquellas filas que particularmente tienen, no solo filas, sino filas y columnas que tienen espacios en blanco. Entonces ya yo tengo un panorama general que me dice, mira, ahí hay detalles que hay que tomar en cuenta que te hacen falta. Hay que ir a ver qué pasó con esos detalles. Después de yo considerar esto, yo podría incluso venir acá y darle botón derecho. Le podemos dar eliminar, ojo. Y si le damos filas de tabla, él me va a decir, bueno, no se puede. Si fueran solo filas sería muy fácil porque sí me lo hubiera podido eliminar. Pero cuando estamos hablando de filas y columnas, tenemos datos, por ejemplo, de esta fila 23, 24 y 25 que tiene unas columnas o unas celdas libres, pero tiene muchos datos. Entonces por eso me da este mensaje de advertencia. Yo lo voy a aceptar, no pasa nada. Entonces, ¿cuál sería la forma o la tangente o la forma alternativa para yo eliminar esas líneas en blanco? Bueno, muy sencillo. Nos venimos y seleccionamos vacías, ¿verdad? En primera instancia, y eliminamos todas estas filas que están vacías, que tienen datos que no me ayudan para mí en este momento. Lo voy a eliminar. Ahora sí, vuelvo a seleccionar todos los datos, lo voy a aceptar y ya ahí me ahorré o limpié un poquito mi tabla. Vean que ahora ya no tengo las líneas en blanco, pero sigo teniendo un gran problema. Y el gran problema es que, por ejemplo, yo vengo aquí, le doy seleccionar todo, tengo un San José, dos San Josés. Vean qué detalle, tengo la provincia de San José con dobles o duplicidad de datos. Lo voy a aceptar, por aquí tengo dos registros. Deselecciono este y le doy aquí a aceptar y tengo más registros. Entonces en la provincia ya tengo un detalle muy importante. Tengo que buscar la forma de solventar ese problema. Entonces vamos a aplicar un filtro o una función que me ofrece Excel. Le vamos a dar igual y en primera instancia vamos a utilizar espacios. Le damos enter. Aquí en espacios vamos de nuevo, igual, espacios. Yo selecciono la fórmula y la fórmula me dice, quita todos los espacios del texto excepto los espacios individuales entre palabras. Perfecto. ¿A qué nos referimos con espacios individuales? Por ejemplo, cuando yo vengo y veo empresa de embarque, ¿verdad? Yo veo empresa de embarque, entonces ahí tengo espacios o caracteres entre empresa
el sílabo D y la palabra embarque. Entonces yo eso no necesito que me lo quite, lo que necesito que me quite son los espacios que están antes. Por ejemplo, en la línea 11, en San José, en la celda F11 tengo antes de San José unos espacios en blanco. Yo necesito quitar eso. Ok, le voy a seleccionar espacios y él me va a decir ¿de qué? Muy bien, vamos a irnos acá a la celda y le damos Enter. Entonces se supone que ya me aplicó el primer filtro y me ayudó a eliminar o darle una limpieza a los tipos de datos. Ok, ya le apliqué esta limpieza. Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo llego y selecciono todo esto? Le doy acá. Y yo ya lo tengo limpio en buena teoría, ¿verdad? Entonces necesito ir a aplicar o ir a pegar esto por allá. Bien, nos venimos a la celda ya con los datos limpios y si yo le doy pegar así como vienen, ojo, le doy pegar, ¿verdad? O pegado, o como ya ustedes conocen, control V, aquí me da un error, me dice, hay una o varias celdas circulares de las fórmulas que hace referencia a sí misma de forma directa o indirecta. ¿Usted lo quiere hacer? Ok, yo le voy a dar a aceptar y le voy a decir, no, todavía no. Entonces puedo venir y decirle, pegado especial, vengo acá y le doy solo los valores y le doy a aceptar. Y ahí sí no me da ningún problema. Entonces en buena teoría ya me limpió. Y vean que aquí la celda 11 ya me limpió el espacio que tenía antes. Perfecto. Le doy clic. Pero me sigue saliendo San José y San José. ¿Qué será lo que está pasando? Bien, yo tengo otra posibilidad de limpiar. Me vuelvo a venir por acá. Y lo que voy a hacer es agregarle a esta misma fórmula. Le voy a agregar otra función que ya existe en Excel, que es limpiar. Entonces cuando yo lo doy limpiar, ¿limpiar qué? Lo que ya tenía, y es sencillo. Acuérdense que no tengo que olvidarme la procedencia de los paréntesis, y una vez que le doy Enter ya me aplicó dos limpiezas para una celda. Vuelvo a seleccionar todo, le aplico el filtro o le aplico la limpieza que le acabo de hacer, le doy Enter, lo limpié, le doy control C, me vengo para acá, voy a irme a las provincias, le voy a dar pegar nuevamente, pero ahora un pegado especial de solo los valores. Le doy a aceptar, vamos a ver si ahora sí, y efectivamente vean que en este caso ahora sí solo tengo un San José. Recuerden, vamos de nuevo, le doy a aceptar. ¿Cuál fue la fórmula que utilizamos acá? Es esta que está acá. Limpiar, abro un espacio, abro un paréntesis, espacio, abro otro paréntesis y la celda, esto que está en color azul es la celda particular, pero esta celda que se llama provincia es de la tabla que ya tengo, que es la tabla 1 seleccionada. Ok, perfecto. Vean que acá central sucede algo particular también. Central, si yo me vengo aquí a la parte superior donde tengo las alineaciones, me doy cuenta que no está seleccionada ninguna de estas. Y vean qué diferencia cuando yo selecciono la provincia donde me sale San José y cuando vengo a Cantón no me sale aquí central. ¿Por qué no me sale? Bueno, porque si ustedes se dan cuenta o evaluamos la celda, esta tiene una serie de espacios. Entonces de igual forma, si yo agarro y ya me funcionó esta forma de limpiar, le puedo correr para acá y ya me limpió central. Es decir, que ya me limpió ese tipo de datos. Le eliminó los espacios y le eliminó los cambios de línea. Se lo aplico. Muy bien. Se supone que lo aplicó bien. Le doy control C y ahora vean particularmente esta línea que tenemos acá. Vamos a ampliar un poquito. Esta línea que tenemos acá, cuando le damos pegar, pegado especial, solo los valores, vamos a ver qué es lo que pasa. Aquí estaba el centro, cuando lo voy a aceptar, vean de que incluso me eliminó los renglones que tenía de más. Entonces ya ahí lo que hice fue limpiar los datos. Insisto, hay otro detalle que tenemos que tomar en cuenta. Control E, nos venimos a buscar y selección, ir a especial, y son las celdas en blanco. Pero estas celdas en blanco que por ahora tenemos ahí señalizadas, tenemos que saber, o señaladas, perdón, tenemos que saber por qué hace falta esos datos. Y por qué hace falta esos datos, la única forma que podemos determinar el por qué es moviéndonos hacia el origen, es decir, ir a la fuente de origen de donde obtuve los datos. Bien, eso en términos generales es una limpieza de datos y utilizamos el Excel para limpiar datos.
Bien, recuerden que acabamos de ver cómo limpiar los datos utilizando fórmulas que ya nos ofrece Excel. Estamos en el análisis de datos, ¿verdad? La idea es obtener de los datos que ya tenemos información relevante para nosotros. Recuerden que de nuestras bases de datos, que habíamos utilizado habíamos creado un dashboard en donde obteníamos esta información. Pero para llegar a esto hay que nuevamente limpiar los datos, que ya hicimos un ejercicio. Este documento, que se llama para prácticas, se les voy a facilitar, y hay dos hojas. Una hoja en donde ustedes van a aplicar los conceptos que acabamos de ver para que puedan aplicar la práctica, y hay una segunda hoja en donde vamos a volver a aplicar lo que les acabo de mencionar y ver cómo simplificar esto, pero ya no con las fórmulas que me ofrece Excel, sino vamos a ver incluso qué son aquella o qué es esta pestaña de datos que me permite trabajar de forma más dinámica con los datos que ya tengo. Muy bien, aspectos importantes. Si nos vamos a la parte de inicio, aquí en la parte derecha me sale una ventanita que se llama analizar datos. Cuando yo le doy clic, un botón, cuando yo le doy clic a este botón en la parte de análisis de datos, él automáticamente me selecciona la tabla y me da una serie de opciones que me va a permitir analizar datos. Ojo que no son tablas dinámicas, ¿verdad? Me dice, bueno, insertar una tabla dinámica a partir de estos elementos, que sería nombre de cliente y cantón, o crear un gráfico, vean, un gráfico dinámico a partir de la fecha de orden, y aquí me crea datos interesantes porque ella ofrece, hay una inteligencia artificial que ya me ofrece opciones para poder llegar a este análisis de datos efectivo, ¿verdad? Entonces esto hay que considerarlo. ¿Qué campo le interesa más? Me trae aquí un engranaje, le puedo dar clic y aquí me dice cuáles son los campos que yo tengo, que él ha encontrado dentro de mi tablita, y yo decirle, mira, me interesa mucho el nombre del vendedor, ¿verdad? Voy a quitar la selección todo. Me interesa mucho el nombre del vendedor, me interesa mucho la región, me interesa mucho además la provincia, el cantón, y después por ejemplo los ingresos y la cantidad vendida, ¿verdad? Entonces yo le doy a actualizar y él, una vez que yo selecciono los datos, aquí me da información de interés, ¿verdad? Que son tablas dinámicas, pero quizás no a como yo la quería ver y con aquellos detalles que ya habíamos mostrado. Entonces esto es un detalle interesante a tomar en cuenta cuando hablamos de análisis de datos. Pero volvemos a la parte de limpiar los datos, que eso es importante, ¿verdad? Estábamos viendo que para el análisis de datos es importante tener los datos limpios. Partiendo de esto y viendo que ya utilizamos las funciones que venían dentro de Excel, vamos a ver una opción adicional, lo cual es cómo podríamos aplicar o cómo podríamos hacer para esta limpieza de datos. Aquí tenemos una hojita de datos adicional donde hay información, de igual información hay que aplicarle las funciones quizás si quisiéramos para limpiar los datos, pero también nos damos cuenta que hay dentro de la tabla de información que ya tenemos, van a haber columnas en blanco también o filas en blanco que necesitamos limpiar por alguna u otra razón. ¿Cómo hacemos esto? Bien, hay una opción que se llama Power Query, la cual, si quieren saber más de ella, les invito a que vayan al canal Randy Valverde dentro de YouTube, y ahí voy a estar explicando un poquito más sobre cómo utilizar Power Query, porque acá intervienen conceptos de programación. ¿Cómo hacemos para utilizar Power Query? Nos venimos aquí donde dice datos, que es la pestaña de datos que está arriba, y donde dice From Table o Rango, él, cuando le damos clic, va a agarrar esos datos que ya tenemos en esa tabla y nos lo vamos a llevar para el famoso Power Query, que es un editor que ya viene dentro de Excel, y ahí lo que hacemos es programar. Vean que aquí estoy trayéndome los datos con sentencias programadas. ¿Dónde es el origen? Bueno, el origen es de acá, la sucursal, la fecha, y lo estoy poniendo en la tablita de Power Query. Cuando yo selecciono la columna que yo quiero brincar, si me vengo a la parte o a la pestaña donde dice transformar y le doy donde dice formato, puedo aplicar el formato que se llama limpiar. Limpiar lo que dice es, va a quitar, cuando yo me posiciono por ahí, dice quitar los caracteres no imprimibles de las columnas seleccionadas. Vean que aquí ya no estoy aplicando la fórmula, no, le estoy aplicando limpiar, que es para quitar los caracteres no imprimibles. Ahí lo que hice fue aplicar la función que ya tenía, pero de forma más rápida, con simplemente hacer un clic.
También puedo volverme aquí donde dice inicio y hay una opción que dice quitar filas, y si yo me vengo para abajito y empiezo a bajar toda la tabla de datos que tenemos en la hoja 1, van a ver algunas filas que están en blanco, por supuesto. Yo puedo limpiar eso. Aquí están, aquí hay varias, aquí hay 3 que dicen null, null, null. Yo puedo llegar aquí donde dice quitar filas en blanco, y cuando aplica el filtro o cuando le damos clic, él automáticamente viene y me va a limpiar todas las posibles filas en blanco de forma rápida y sencilla. Hay aspectos importantes que tenemos que tomar en cuenta, y es ir a explorar estos botones que nos ofrece Power Query para poder llegar a tener un análisis eficiente de mis datos. Bien, por ahora voy a darle cerrar para ir cerrando la clase del día de hoy. Una vez que salimos de Power Query y le damos a aceptar y aplicar los cambios, él no viene y me cae encima de lo que yo ya tenía en la tabla, en la hoja original de datos. No, él viene y me crea una tabla limpia de información, que es la que tenemos acá. Incluso me da una serie de opciones adicionales, que es diseño de tabla, en donde yo tengo primeras columnas, última columna y así sucesivamente, insertar segmento de datos. Pero por ahorita vamos a ir siempre a la parte de inicio del Excel y volver al análisis de datos. Recuerden que para seleccionar toda la tabla es con control E, y cuando le damos analizar datos, volvemos al meollo o al objetivo de este video, que era utilizar las opciones de análisis de datos. Y después de que ya tenemos los datos limpios, lo importante es utilizar estos datos que tenemos para obtener información de interés. ¿Cómo podemos obtener esta información de interés? Bueno, podemos crear un dashboard que me va a dar información, o podemos utilizar estas opciones de análisis de datos que ya me ofrece la herramienta Excel. Insertar tabla dinámica. Una vez que yo selecciono la tabla dinámica y le doy doble clic, él me la va a ir a generar. Le doy insertar gráfico dinámico acá donde está, y él vino y me creó el gráfico dinámico a partir de los datos que yo ya tenía. Entonces, despachador de agua, ¿verdad? Y vean que el gráfico va a ir variando. El gráfico va a tener los campos correspondientes que ya tenía, y acá en la parte de esto es una tabla dinámica que él me creó, que se llama sugerencias. Vean, datos transformados, sugerencias. Y acá vean que yo tengo las pestañitas que es campos del gráfico dinámico. ¿Cuáles campos quiero ver? ¿Verdad? ¿Qué campos no quiero ver? Por ejemplo. Y en la parte superior tengo la parte de análisis de datos, como yo lo quiero ver también. Insertar gráfico dinámico, y nuevamente él me vuelve a agregar un gráfico diferente con la información que yo quiero obtener. Y aquí aparece la pestañita que se llama sugerencias 1. Prácticamente es utilizar las opciones que me ofrece Excel, pero ya vimos unas adecuadas, que era cómo crear nuestros dashboards, incluso con los campos o los filtros asociados a cada una de estas famosas tablas dinámicas que vamos a tener. Datos transformados es importante, vean. Él me generó información importante, insertaba una recomendación de utilizar la tabla dinámica. Las tablas dinámicas funcionan mejor cuando los datos están organizados en columnas y tienen una sola fila de encabezado. Esos son detalles importantes. Entonces, campo 1, campo 2, campo 3, campo 4, campo 5. Estos campos que yo tengo en la fila superior son los que yo tengo que crear las etiquetas. Esas son herramientas que me da Excel para yo poder aplicar en mi análisis de datos. Así que les queda a ustedes ir a explorar un poquito y aplicar estos conceptos a las diferentes tareas y proyectos que se les acaban de asignar. Recordemos que estas últimas prácticas utilizamos el documento que se llama Para Prácticas, que es un documento Excel que está en el aula virtual. También tenemos que recordar que Excel es una hoja que me permite hacer un análisis de datos, me permite procesar e interpretar estos datos, pero no tiene las características que llega a tener una base de datos. Es decir, la base de datos es un sistema que me permite concurrencia entre varios usuarios y no así Excel. A pesar de que yo puedo compartir un archivo de Excel, no tiene esas características tan eficientes. Si tienen alguna duda adicional, con mucho gusto se habilitarán los correos para que me escriban y poder atender las dudas.